Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este día le damos gracias a nuestro amado Dios por otra vez poder estar con ustedes, poderlos acompañar, poder entrar a sus hogares y poder compartir una palabra, mis amados hermanos. Voy a pedir a mi esposa que por favor eleve una oración para que el Señor nos bendiga, para que el Señor abra nuestros entendimientos y que podamos escudriñar la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. El Señor les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias, Así es, Señor papito Jesús, lindo. por todas tus bendiciones derramadas Gracias. en nuestras vidas, Padres, en nuestras familias, Señor Jesús. Así es. En esta hora, Padre Celestial, te agradecemos por tanto, Señor Jesús, misericordia que derramas en nosotros, por todo tu amor, Señor Jesús, tus cuidados, Padre, y la delicadeza, Señor Jesús, con la que nos cuidas, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes el control, Padre, de esta enseñanza, Padre, para que seas tú el que hable, Señor, a esos matrimonios, a esos hijos, Padre, a esas familias, Padre Celestial. Te bendecimos y te amamos. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. 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 Vamos a tener nuestra base bíblica, mis amados hermanos, en Génesis capítulo 3 y versículo 10. En esta versión dice la palabra del Señor: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Acá hemos estado hablando, se han estado a dar temas respecto a la voz del hermano. Amén. Y acá empezamos con un tema el día de hoy sobre la pelea de los hermanos. Sabemos que desde tiempos inmemorables, desde toda la vida, desde, como lo dice acá la palabra de Dios en Génesis, han habido problemas, han habido situaciones en las personas, en los personajes que la Biblia relata y habla, ¿verdad? Entonces, acá vemos que la palabra del Señor nos habla sobre Adán y Eva, ¿sí? Que cuando Adán, si usted se recuerda, mi amado hermano, el Señor le habla y le dice que en dónde está, ¿verdad? Y él le dice que se había escondido, ¿sí? Él se había escondido por el pecado, a consecuencia del pecado que habían cometido con Eva. Pero vemos acá en la palabra, hermanos, que el Señor le dice a él que él tuvo miedo, ¿verdad? Porque él estaba desnudo y que se escondió. Y el Señor le dice que por qué estaba escondido. Amén. Entonces, vemos que vamos a centrarnos en tres tipos de discusiones o peleas o conflictos o situaciones que se dan en la familia y entre hermanos, que causan división, que causan muchas situaciones en la vida. Amén. Una es el miedo, la rivalidad, la desigualdad, y vamos a ver ejemplos. Y este es uno de ellos, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva. Amén. Y en el siguiente versículo dice, amén, ¿verdad? Amén, dice Génesis 3:12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos este ejemplo, hermanos. Adán se escuda, ¿verdad? Y da una respuesta a lo que el Señor le pregunta, pero comprometiendo a Eva, ¿verdad? Diciendo que la responsabilidad había sido de Eva, por la cual él había cometido un error. Probablemente en ese momento él tuvo miedo, ¿sí? Y como en el versículo anterior, él dice que se escondió, ¿verdad? Porque tuvo en algún momento temor o miedo. Pero acá podemos darnos cuenta de que la actitud de él fue rápidamente hacerse la víctima, digámoslo así, ¿verdad? Y culpar en este caso a Eva por el pecado que habían cometido, porque al final ambos habían cometido un error, ¿sí? Ambos habían faltado. Pero entonces vemos que desde acá, desde Adán y Eva, empiezan a haber problemas, empiezan a haber situaciones
que van haciendo causa de división, que van siendo causa de separación, amén, ¿sí? Y de conflicto. Entonces, en ese momento hubo culpa, ¿verdad? Porque Adán le dice al Señor que por culpa de la mujer o por culpa de la ayuda que él le había dado, él había cometido Él había pecado. Él había pecado. ¿Verdad? Hubo engaño porque tal vez en su inmadurez o en su ingenuidad, ¿verdad? Él fue ingenuo y no le preguntó a Eva, ¿verdad? Sino que él se dejó llevar, entonces hubo engaño. Él no actuó de forma justa, amén, ¿verdad? Porque él no asumió delante del Señor su error, sino que culpó rápidamente a Eva, amén. Y con mentiras, ¿verdad? Sí, y como la palabra, ¿verdad, hermanos? Que fue escrita hace tantos años, vuelve a pasar todas estas situaciones en el hogar, ¿verdad? Nosotros que tenemos 2 niños pequeños, se llevan año y medio más o menos, un poquito menos de año y medio, y ya se pelean ellos, ¿verdad? Se pelean por juguetes, se pelean por, bueno, más que todo, ¿verdad? Porque quieren tener lo mismo, ¿verdad? O quieren estar en el mismo lugar, o quieren de lo que hay tal vez solo una cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues que el Señor nos dé inteligencia, nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder guiar, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Porque a mí me pasa que a veces el pequeño le pega al más grande, ¿verdad? Y a veces el más grande le pega al más pequeño. Y como decía acá Álvaro, ¿verdad? A veces, y siendo tan pequeños, ¿verdad? Ya le echan la culpa al otro, ¿verdad? Dicen que ellos no fueron, sino que fue el otro, ¿verdad? La mentira, ¿verdad? Sí. Una forma de como quien dice, ¿verdad? No me regañes a mí, ¿verdad? Si fue él, ¿verdad? Sí. El culpable. Amén, sí. ¿Cuántas veces en el hogar, ¿verdad? Como dice mi esposa, hay pelea, y no necesariamente solo entre hermanos, ¿verdad? Sino que con la misma pareja y con la misma familia, ¿sí? Hacemos algo nosotros y en lugar de asumir la responsabilidad por lo que hicimos, nos escudamos, ¿verdad? O rápidamente culpamos al otro y no asumimos nuestra responsabilidad o actuamos con engaño. Creo que todos en algún momento, en alguna pelea o en alguna discusión con nuestros hermanos, y cuando sabíamos que nuestros papás nos iban a llegar a regañar, rápidamente poníamos algún pretexto, ¿verdad? O mentíamos con tal de salvar nosotros nuestro pellejo, como dicen, ¿verdad? Pero esto definitivamente es algo que no proviene del Señor, amén. Y esto puede ir causando división, puede ir causando enemistad y puede desatar en algún momento problemas que pueden ser con demasiada consecuencia en nuestra familia y en nuestro hogar, amén. Veamos, hermanos, otro de los ejemplos, amén. Y lo tenemos con Caín y Abel, amén. Es increíble porque después de Adán y Eva, pues sabemos que viene Caín y Abel, amén, la siguiente generación, y ahí nuevamente vuelve a haber, tal como lo fue con Adán y Eva, ahora con Caín y Abel se vuelve a repetir, y aquí pues ya hay otras de las situaciones que vienen a causar pelea, enemistad o división en la familia o entre hermanos, cuando ya hay rivalidad, amén. Y leamos por favor, cielo, en Génesis capítulo 4 y versículo 5. Amén, dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Acá la actitud de Caín, recordemos que los dos presentan una ofrenda, amén, y el Señor se agrada con la ofrenda de Abel, amén, pero no con la ofrenda de Caín. Pero entonces ahí, ¿qué había en el corazón de Caín en este momento? Porque la culpa no había sido de su hermano Abel, amén. O sea, cada uno había presentado una ofrenda delante del Señor, y el Señor pues vio con agrado una de las dos ofrendas. Entonces, ¿cuál es la reacción de Caín en ese momento? Dice que es su semblante, dice, ¿verdad?
decayó su semblante, amén, y se ensañó de gran manera. O sea, en él hubo un gran enojo, en él hubo una gran molestia, porque su ofrenda no había agradado al Padre. Entonces viene y por rivalidad con su hermano, él toma una actitud y sabemos que esta historia pues termina mal, amén, sí, termina por lo que hace Caín contra su hermano, ¿verdad? Y en el versículo 8 nos dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, por la rivalidad, o por el enojo, por el rencor, por lo que produjo en su corazón, el que el Señor había aceptado con mejor agrado, con agrado, la ofrenda de Abel y no la de él decide matarlo. Pero yo me imagino que ya en el corazón de Caín no había sido solo eso. O sea, pues porque uno no va a tomar una actitud y tomar una decisión tan drástica y de matar a su hermano, pues, amén, a su hermano de sangre por algo. O sea, me imagino que ya había habido algún tipo de problema, algún tipo de roce con él. Pero, ¿por qué no en algún momento él habló con su hermano? O le expresó lo que sentía, sino que se desata, o eso viene y rebasa la copa de lo que él sentía, y él decide hacer eso, amén. Y en el versículo 11 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Acá la consecuencia es que el Señor viene y recordemos cómo es, porque cuando el Señor le pregunta a Caín en dónde está su hermano, él le dice que acaso él es su guarda, o acaso él tiene que andar viendo en dónde anda su hermano. O sea, entonces todas estas cosas que acontecieron hicieron que para Caín pues hubiera maldición, ¿verdad? Hubiera una consecuencia de parte del Señor. Y entonces vemos que había en algún momento envidia, vemos que había engaño, la incomodidad que en un momento generó en la vida de él, ¿verdad? El rencor, ¿sí? Competencia también, porque su actitud fue haber visto de que la ofrenda de Abel era mejor que la de él, ¿verdad? En su corazón dijo, entonces por competencia, él tomó esa actitud y se desató pues muerte, ¿amén? En esa historia de la Biblia. Al final pues todo por el odio, o sea, ¿verdad? Y eso pasa, ¿verdad? En nuestros hogares puede llegar a haber incomodidad, o por competencia, amén, o porque tal vez un integrante de la familia se ha esforzado más que el otro, o ha logrado hacer cosas diferentes, y puede llegar envidia en la vida de los familiares o de los hermanos, y esto va a causar definitivamente que el enemigo, que se nos reprenda, venga y ataque y entre, ¿verdad? En los corazones de los hermanos, amén. Amén. En 1 Juan 4:20, hermanos, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto, ¿verdad? Entonces, como hablábamos al inicio, que Dios nos dé mucha sabiduría para poder criar a nuestros hijos de la forma que al Señor le agrada, ¿verdad? Que podamos ser justos en todo, justos en el amor que les damos, en el trato que les damos, en lo material que les brindamos, ¿verdad? Sí. A cada uno de ellos, en los alimentos que les damos, a todos por igual, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ser justos porque como padres a veces, no en todos los casos, ¿verdad? Pero puede ser un motivo de pleito en los hijos, ¿verdad? Ver la diferencia Sí. que hay, que uno hace en los hijos, ¿verdad? Y esto también se puede dar en hogares que, por ejemplo, los hijos solo son de ella,
o los hijos solo son de él, ¿verdad? Se puede dar mucho en estos hogares, ¿verdad? Que prefieren, por ejemplo, ¿verdad? Que el hijo que es solo de ella, ¿verdad? Lo tiene en escuela, ¿verdad? Pero al hijo que es de los dos, a él sí lo tiene en colegio, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para ser justos en todo momento. Amén, sí, cuánto dolor, cuánta tristeza hay en muchos hogares, aun que son cristianos o que conocen del Señor, y máxime en hogares que son desintegrados y que no conocen del Señor. Amén, que el amor de Cristo no mora en los corazones de la familia. O sea, es increíble tanto maltrato. Vemos en las noticias tanta información que hay y que uno, puchica, se queda asombrado del grado de violencia que hay, del grado de maltrato que hay de padres hacia los hijos o entre los mismos hermanos. Hace un tiempo vi una noticia y después un compañero de trabajo empezaba a comentar sobre esa situación, y que salió en las noticias, una fiesta familiar, que al son de los tragos, de las bebidas, el hombre resulta disparándole y matando a su esposa que estaba embarazada, de ahí mata a su hermano, y de ahí mata a la mamá. En total que fue, creo que en Vía Canales, algo así, pero algo tan terrible. Y un compañero cuenta de que su esposa es como que prima de alguien, de lo que pasó ese día, y él con lujo de detalle llegó a contar esa triste historia. Pero Dios, sea la maldad del hombre, definitivamente, como lo dice la palabra, en estos tiempos se ha desatado el enemigo. Amén. Y es triste ver, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ponernos en la brecha y pedirle al Señor misericordia por nuestras familias, por nuestros hogares, para que podamos reprender todo espíritu de muerte, amén, para que podamos reprender todo espíritu de división, todo espíritu de rivalidad, amén, y que la envidia, ¿verdad?, que el engaño, que el rencor, ¿verdad?, se pueda ir de nuestros hogares, amén, para que no caigamos nosotros como lo cayeron estos siervos, ¿verdad?, que en el caso de Caín pues hubo maldición en la vida de él por lo que hizo, amén. Veamos otro de los ejemplos, mis hermanos, siempre pensando o hablando del tema de rivalidad. Otra historia de la palabra es la historia de Jacob y Esaú, amén. Leamos, por favor, ¿sí? En Génesis 27:34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Amén. Recordamos que con astucia Jacob le roba a Esaú su bendición, amén, siendo el primogénito Esaú, y lo habla la palabra que fue por segunda vez, amén, porque cuando tan fácil Jacob le cocina comida a su hermano Esaú y le dice que si lo hace le va a dar su primogenitura o su bendición, y Esaú le dice que sí. Pero en esta parte de la historia de la vida de ellos como hermanos sucede algo muy, muy tremendo, porque hasta la propia mamá, amén, hasta la propia mamá confabula un plan para ayudar a su hijo menor a robarle la bendición a su hijo mayor, amén. Entonces, ¿cómo en nuestros hogares en algún momento nosotros como padres podemos fallar a tal punto de darle más privilegios o darle de una forma injusta una ayuda a uno de nuestros hijos, sabiendo que podemos lastimar al otro, amén? Entonces, en la palabra vemos que Esaú oyó las palabras de su padre, amén, y clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y dijo:
bendíceme también a mí, Padre mío, cuando él se da cuenta de que la bendición se la había robado su hermano. Pero dice, y amarga exclamación, o sea, ya en su corazón en ese momento había llegado amargura, ¿sí? Por la injusticia que él estaba viendo que se había hecho en contra de él. Amén. Y vemos en el versículo 41 que dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Amén. Entonces llega la amargura al corazón de él, seguido de la amargura, él aborrece a su hermano, o sea, él odia a su hermano en ese momento, ¿sí? Y viene como consecuencia la sed de venganza, ¿sí? La sed de quererlo matar a él, ¿sí? Y todavía, aún así, viene Rebeca y le va a decir otra vez a Jacob, después de que ya lo había ayudado injustamente, confabulando contra su propio hijo mayor, viene y le dice a Jacob, vete, ¿sí? Vete porque tu hermano te quiere matar. Amén. Entonces, por una segunda vez, nuevamente, la mamá viene y ayuda a su hijo pequeño para encubrir algo que ella misma había iniciado. Porque si ella en un principio no le hubiera dicho nada a Jacob, ¿verdad? Ella había escuchado lo que le dijo su padre a Esaú, pero si ella no hubiera actuado, pues la bendición hubiera sido para el hijo mayor, ¿sí? que era el primogénito. Amén. Pero entonces, si lo vemos en este contexto, la actitud que uno como padre puede tener ante los hijos en consentir cosas que son malas, o sea, consentir cosas y actuar de una forma incorrecta, amén, y consentir algo que no es justo, amén. Y entonces vemos acá otra vez el consentimiento en esta relación entre estos dos hermanos, el consentimiento de parte de la mamá. ¿Qué papel tiene en este caso Rebeca? Amén. El engaño con el que Jacob lo hace, porque cuando su papá lo palpa y le dice, esta es la voz de mi hijo Jacob, y él le dice, no, yo soy Esaú, ¿sí? Mintiendo, amén. Y la confabulación que hay de parte de la mamá. Robo, amén. En esa historia hubo un robo de bendición por parte de uno de los hermanos, amén. Mentira, amén. Entonces, la rivalidad va a llevar nuevamente a consecuencias que son negativas, ¿verdad? Consecuencias que son negativas y que como producto de todo esto vuelve a entrar el odio, amén. Y que eso en el corazón definitivamente solo va a causar división, solo va a causar problemas, ¿sí? Solo va a causar separación y puede llegar a la muerte, ¿verdad? O sea, como lo dice Esaú, ¿verdad? Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, ya hay otra vez sed de venganza, sed de actuar de una forma incorrecta, pero como consecuencia de malas acciones, consecuencia de malas actitudes. Y eso en nuestro hogar definitivamente se puede llegar a dar en algún momento, amén, con nuestra familia. Pero cómo entonces podemos y debemos en el nombre del Señor darnos cuenta, y nosotros como padres, cómo estamos actuando, como decía mi esposa, ¿verdad? O sea, si en momentos sin darnos cuenta podemos tener algún tipo de favoritismo por un hijo, ¿verdad? Y sin darnos cuenta actuar de una forma en la que haciendo inconscientemente las cosas, lo podemos estar haciendo, pero nuestros hijos se dan cuenta. Nuestros hijos se dan cuenta y tal vez muchas veces ellos no nos lo van a decir, ¿verdad? Porque pueden tener temor, o pueden decir, no me importa, ¿verdad? Pero en sus corazones eso va a ir sembrando odio, va a ir sembrando sentimientos negativos que en algún momento van a explotar, ¿verdad? Y va a desatar
un problema mucho mayor. Amén. ¿Sí? Y nuestro pastor, ¿verdad? Con hermana Irma, hace 15 días aproximadamente hablaban de esto, ¿verdad? De las preferencias que podamos tener con nuestros hijos, pero de forma inconsciente, ¿verdad? Hablaban también de, por ejemplo, hay casos en los que se enferma un hijo, ¿verdad? Entonces el tiempo se le dedica exclusivamente a él, el dinero para la medicina a él, ¿verdad? Y tantas cosas. Y entonces podemos inconscientemente, ¿verdad? Ir descuidando a los demás, ¿verdad? Entonces que el Señor pues nos ayude a nosotros como padres y también a ustedes, ¿verdad? Jóvenes, hermanos que nos están escuchando, pues yo así brevemente les cuento, ¿verdad? Yo solo tengo una hermana, nos llevamos 7 años de diferencia y fueron muchos años que no compartimos por la diferencia de años, ¿verdad? Yo me recuerdo, ella pues tenía 15 años, yo tenía 8 años, ¿verdad? Y entonces a ella no le gustaba que yo entrara a su cuarto, a ella no le interesaba nada de lo que yo hiciera, ¿verdad? En cambio a mí yo la admiraba a ella, ¿verdad? Yo miraba cómo ella se vestía de bonito, cómo ella salía con sus amigos, cosas que mi mamá le compraba por su edad, ¿verdad? Y llegó un punto de mi vida y estas enseñanzas tan hermosas, ¿verdad? Porque ahí sí que son familiares, ¿verdad? Son para que las escuchen hasta los más pequeños, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los más pequeños de casa no sufren. Y bien, ¿verdad? Sufren por ciertas situaciones que muchas veces se quedan callados. Sí. Y yo pasé varios años de mi niñez pensando que mi mamá prefería a mi hermana, ¿verdad? Y yo sufría, y yo pensaba, y yo miraba, ¿verdad? Que a quien querían era mi hermana, que la querían más, ¿verdad? incluso pues hace ya varios años cuando nos venimos a vivir aquí a Matitlán, a mi hermana la pusieron en colegio y a mí en escuela, ¿verdad? Pero ahora pues que yo soy mamá, ¿verdad? Que ya crecí, que uno va madurando, comprende ciertas situaciones. No había cupo para mi hermana en ningún lugar público para que ella estudiara. Entonces mis papás no iban a decir que no estudie, ¿verdad? Y para mí sí había cupo en la escuela, ¿verdad? Ahora yo lo cuento con libertad, ¿verdad? Y me doy cuenta de la situación, ¿verdad? Pero en el momento uno sufre. Yo me recuerdo sus 15 años que le celebraron a mi hermana, ¿verdad? Yo decía, de verdad que a ella sí la quieren y a mí no me quieren. Pero en realidad, ahora digo yo, si mis papás no me hubieran querido, ¿verdad? No me hubieran dado cama, no me hubieran dado comida, no me hubieran dado ropa, no me hubieran dado tantas cosas, ¿verdad? Pero lo comprendemos ya que somos grandes, ¿verdad? Pero que el Señor en tu niñez, en tu juventud, te dé mucha sabiduría, ¿verdad? Mucha inteligencia y te ayude a entender las situaciones que muchas veces pasan en el hogar, ¿verdad? Amén, así es. A mí me sorprende mucho, ¿verdad? Esta historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, los padres de familia, podemos ser responsables por decisiones buenas o malas que los hijos tomen en algún momento, ¿verdad? A orillar a un hijo a actuar de una forma negativa, que después la consecuencia va a ser que lo vamos a castigar, que mira, te voy a pegar hoy por lo que hiciste, pero no sabemos los antecedentes o las cosas que hayan pasado atrás, ¿sí? Y por las cuales hayan sucedido situaciones. Entonces es bueno siempre detenernos y que escuchemos y que preguntemos, amén. O sea, no, que no solo lleguemos del trabajo y recibamos una queja de uno de los hijos y ya vamos con el cincho a agarrar a chicotazos al otro hijo, ¿verdad? O sea, este es un claro ejemplo, amén, de las actitudes que uno como padre y el rol que uno como padre de familia tiene ante los hijos y por consecuencias de las decisiones. Y la oración tan importante, ¿verdad, hermanos? Porque a veces a mí me ha pasado, ¿verdad? Que a uno le piden que ore, ¿verdad? Por los problemas de otras personas y en realidad descuidamos nuestra casa, ¿verdad? Y no oramos por los nuestros, ¿verdad? Ahorita venía a memoria y yo creo que tal vez algunos de ustedes se van a recordar, no sé si tú te recordás, de una película que la señora tenía a su hijo, pero su hijo, eso sí ya no recuerdo, ¿verdad? Pero era malo, hacía muchas maldades, ¿verdad? Y tenía
a otro niño que no era su hijo, pero ella también lo quería, ¿verdad? Entonces se dio una situación en la que ella está como en una, como montaña, digamos, ¿verdad? Y entonces tiene a los dos niños agarrados, ¿verdad? A su hijo y al otro que no es su hijo, pero que también lo ama, ¿verdad? Pero ya no los podía agarrar a los dos, por cierta situación, pero ya no los podía agarrar a los dos, ¿verdad? Y el hijo era malo, hacía unas maldades, ¿verdad? Total que al final quien se salva es el que no era su hijo, ¿verdad? Él fue el que se salva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede llegar la maldad, ¿verdad? A la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez por malas juntas, también no necesariamente por nuestras actitudes, sino que por las compañías que él tiene, ¿verdad? Por lo que está viendo también, ¿verdad? Recordamos de tanto que se habla, ¿verdad? Que las redes tienen cosas positivas, pero también negativas, ¿verdad? Entonces que esa maldad no entre, ¿verdad? A nuestro hogar. Amén. Sí, y venía la historia esa que tú tienes aquí del hijo pródigo también, ¿verdad? Porque el hijo que se queda en casa al ver que su hermano regresa lo ve injustamente, ¿verdad? Que el recibimiento del papá en lugar de haber sido con castigo, con reprensión por lo que él había hecho, o sea, viéndolo del lado de él, ¿verdad? Viéndolo del lado de él como hermano, y le dice a su papá, y ni siquiera yo que estaba aquí contigo me dejas que con mis amigos pueda compartir. Él en algún momento lo pudo haber visto injustamente, ¿sí? O sea, en lugar de alegrarse porque su hermano había regresado, viene y le reprocha a su papá que haya tomado decisión, pero lo ve como hijo, no como padre, ¿sí? Entonces, así puede ver en algún momento nuestros hijos situaciones en el hogar, ¿sí? Y que, como dice mi esposa, y se me vino porque como dice mi esposa, en un momento de niño o en adolescencia o en la juventud, no lo dimensiona uno en su mente como lo veía su papá, sino él en su inmadurez o en su adolescencia, ¿verdad? Lo vio como, qué mala onda mi papá. Puchica, no era de haberlo castigado o de haberlo corregido porque fue a despilfarrar el dinero y regresó, no le hace fiesta. Sí, y aquí también podemos verlo pues desde este punto de vista, lo pensaba yo, ¿verdad? Que a veces, pues en el caso del hermano, del hijo pródigo, no se alegró de verlo, ¿verdad? No dijo, ay, qué alegre que ya sea mi hermano de vuelta, ¿verdad? Sino que fue motivo de enojo, ¿verdad? De decepción para él. Entonces se puede dar el caso, ¿verdad? Que vemos cierta prosperidad en nuestros hermanos, ¿verdad? Y no nos alegre eso, ¿verdad? Sí. Porque queremos nosotros siempre ser mejores que ellos, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, hermanos, yo lo que logré en la universidad es cerrar penso. Esperamos en Dios que me permita graduarme un año no muy lejano, ¿verdad? Pero mi hermana ya sacó una licenciatura hace un año, creo yo aproximadamente, sacó una maestría, ¿verdad? Entonces, en ese lado, ¿verdad? En ese aspecto ella ha sido prosperada, ¿verdad? Entonces, como hermanos, pues, que el Señor, ¿verdad? Nos permita gozarnos, ¿verdad? De las bendiciones que tienen nuestros hermanos, ¿verdad? Y hablemoslo también, ¿verdad, amor? Hermanos de sangre, ¿verdad? Porque aquí pues estamos hablando de hermanos de sangre, ¿verdad? Pero también podemos hablar de hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque pues los hermanos en Cristo somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, amén. Entonces también debemos gozarnos de las bendiciones que les da a otros, ¿verdad? Bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Amén, así es. Otro de los ejemplos, mis hermanos, lo tenemos en José y sus hermanos. Y acá de este lado, en las peleas de hermanos, vemos una situación de desigualdad. Amén. Entonces vemos que por temor, vemos que por rivalidad se generan los problemas entre familias, entre hermanos, y también por la desigualdad que puede haber en algún momento. Amén. Y la palabra del Señor nos dice en Génesis 37, 3 y 4. Amén. En el verso 3. ¿No? Dice: Israel quería a José más que a sus otros hijos,
porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso por eso le hizo una túnica muy elegante. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Sí, imagínense eso, hermano. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que en este caso creo que se dio que eran hijos de otra esposa, ¿verdad? Y eso sucede, ¿verdad? En algunas relaciones, ¿verdad? Exacto, sí, o sea, y en algún momento la actitud de, otra vez acá en este caso de los padres, ¿verdad? O sea, el tener favoritismo en algún momento por un hijo, pues si uno tiene un hijo, pues, amén, ¿verdad? Pero si hay más de un hijo, tener ese tipo de actitudes, amén, que definitivamente va a causar un problema en el corazón y en la mente de los otros hijos, amén, porque ya lo van a ver de forma injusta, ¿verdad? Acá el papá, ¿verdad? De José hasta le hace una túnica muy elegante de la ropa que él tenía ahí, amén. Y sus hermanos se daban cuenta, amén. Sus hermanos se daban cuenta de que su padre amaba más a José que a ellos, amén. Entonces dice la palabra, lo odiaban, ¿sí? No le podían hablar amistosamente, amén. Y en otras versiones dicen, no lo saludaban. O sea, ¿cómo uno puede llegar como hermano? O sea, mi hermana, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar yo en algún momento y qué puede haber en mi corazón para decir, ni siquiera voy a saludar a mi hermana, voy a decir la odio, ¿verdad? Y creo que en hogares y aún de hermanos cristianos convertidos, hijos de Dios, está pasando eso en la actualidad, ¿verdad? Que entre los mismos hermanos hay odio, ¿sí? ¿Sí? Pero porque se dan cuenta de que en algún momento los papás tienen algún tipo de preferencia, amén. Y vemos acá en el versículo 11, en esta versión Dios habla hoy, que dice, sus hermanos le tenían envidia, dice, pero su padre pensaba mucho en este asunto. En ese momento de esta historia, ya acá pasa cuando José le cuenta a sus hermanos de los sueños que él ha tenido, amén, ¿sí? De que eran hombres o eran una similitud con ¿cómo es que se llama? No eran arbustos, eran, ay Dios, bueno, pero en la historia de él lo que trata de decir es que sus hermanos se inclinan delante de él, ¿sí? Y hasta su padre en ese momento le dice, ¿y tú crees que entonces nosotros, tu mamá y yo también tenemos que inclinarnos delante de ti? Le dice, pero acto seguido de eso no hay una reprensión, ¿sí? O sea, acto seguido de eso no hay, no hay una actitud de parte de su papá que lo sentara y le dijera, mira, mijo, ¿qué está pasando? Mira, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira lo que estás causando entre tus hermanos por lo que estás diciendo. Y tal vez José en su corazón no había ningún tipo de malicia, sino que él les contaba emocionado de lo que él estaba sintiendo y viendo, pero como ya había un antecedente en sus hermanos, viene el papá y en este versículo pues dice, él solo se queda pensando en ese asunto, pero no actúa, no le dice nada, ¿sí? Entonces, esto definitivamente es figura para nosotros, ¿verdad? Si en algún momento, hermano, tú estás viendo que estás actuando de una forma incorrecta, estás actuando no de forma justa, de forma equitativa con tus hijos, es un buen tiempo para que puedas solucionar esto, ¿verdad? Hablar con tus hijos, si tienes que pedir perdón, pídelos, si tienes que sentarlos y decirles, hijos, está pasando esto, me he dado cuenta de esto, o sea, tomar una decisión, ¿sí? Porque recordamos, y en este versículo subsiguiente, en el 18 al 20, amén, dice que los hermanos
vieron venir a lo lejos a José, ¿sí? Y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. ¿Sí? O sea, recordamos esa parte de la historia, ¿verdad? En el versículo 19, se dijeron unos a otros entre ellos, miren, ahí viene el de los sueños, o sea, ni siquiera ahí viene nuestro hermano, y ahí viene el soñador, ¿sí? Y en el versículo 20, amén, ¿me dirás? Amén, dice, vengan, vamos a matarlo, luego le echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no lo mataremos. Sí, ahí pues el Señor usa definitivamente a uno de ellos que se arrepiente, ¿verdad? Y dice, no, o sea, no lo hagamos, ¿verdad? O sea, pero dice, sí, deshagámonos de él y mejor vendámoslo, pero no lo hagamos chicharrón, como dicen, ¿no? Pero, o sea, vemos la actitud en ellos, ¿verdad? Y empezando otra vez el papel con el que actuamos nosotros como padres, ¿verdad? De favoritismo en el caso del papá de José, ¿verdad? De actuar de forma injusta, ¿sí? Y eso pues como consecuencia lleva a los celos de sus hermanos, ¿verdad? Y otra vez ya un espíritu de muerte otra vez atacando porque lo querían matar, ¿sí? Y lo odiaban otra vez, ¿verdad? Otra vez acá odio en el corazón. Y que es lo que en un momento puede llegar a pasar, ¿amén? En nuestros hogares, amén. Amén. En una ocasión, en una enseñanza que dimos, yo les contaba, ¿verdad? Que yo conozco a unos hermanos, ellos son únicos, ellos dos, ¿verdad? Y ellos, hasta aquí, pues no sabemos qué problema pasó con ellos. Al parecer ni los papás saben qué problema pasó con ellos. Solo se imaginan, ¿verdad? Y pues al final no se habla mucho del tema. Pero ellos aproximadamente ya van para 40 años y ellos no se hablan. Y ellos tienen, tal vez como desde los 15 años se dejaron de hablar. Y no se hablan, no cruzan palabra, ¿verdad? Uno ya se casó, hizo su hogar, y el otro sí sigue viviendo con los papás, ¿verdad? Pero llegar a ese punto, ¿verdad? Ellos no son cristianos, ¿verdad? Pero llegar a ese punto, ¿verdad? Que los papás no los confrontan, ¿verdad? No les preguntan, ¿verdad? ¿Qué en realidad está pasando? Y pues que en ellos no exista el perdón. Y eso es lo que el Señor busca en nuestros hogares, ¿verdad? En estas enseñanzas que por su misericordia Él nos enseña, ¿verdad? Porque en el caso de Jacob y Esaú, el final de ellos es que se reconcilian, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Una reconciliación en nuestros hogares, ¿verdad? Que como hermanos nos reconciliemos. ¿Qué pasó en la historia de José y sus hermanos? ¿Verdad? Se reconciliaron también, ¿verdad? Reconocieron que se amaban, que tenían la misma sangre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca el Señor, ¿verdad? Así es, amén. Que los hogares y las familias pues puedan ser restauradas, amén. Por eso es que estamos en un tiempo en el que nos estamos preparando, que estamos preparando nuestros corazones, buscando del Señor, tratando de acercarnos más a Él, amén. Y el Señor a eso vino, amén, para unir las familias, amén. El enemigo vino para destruirlas, pero el Señor vino para unirlas. Así que hay esperanza, amén. Hay una esperanza en Cristo Jesús para nuestras familias y para nuestras vidas, amén. El trato que entre familias definitivamente debe haber, y lo vemos en Efesios 6:4, amén, que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, si nosotros ponemos al Señor sobre todas las cosas, amén, si nosotros tenemos una guía tan preciosa que es la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo para revelarnos, para decirnos lo que debemos y cómo lo debemos hacer, entonces podemos actuar de una forma correcta, como lo dice la palabra, no provocando a ira a vuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a provocar nosotros a ira a nuestros hijos? Si nosotros, siendo adultos, que alcanzamos algún grado de madurez, ¿sí? y ellos que son niños, que son jóvenes, adolescentes, son inmaduros, van a responder de una forma, ¿sí? van a actuar de una forma que no va a ser la correcta, amén. Mientras que si nosotros nos apegamos a la palabra, al Espíritu Santo, amén,
y con la instrucción de parte del Señor vamos a lograr. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros que damos las enseñanzas, no es que criemos a nuestros hijos de forma perfecta, ¿verdad? Sino que pues como lo hemos hablado, ¿verdad? La palabra pues la enseñamos, pero también nos habla a nosotros, ¿verdad? Nos confrontan. Ahorita con el versículo que tú mencionabas se me viene algo que está muy de moda y es el estrés, ¿verdad? Como el estrés que nosotros cargamos, porque mi mamá me decía, ¿verdad? Mi hija hace años, pues cuando ella era jovencita, ¿verdad? O niña, ni siquiera existía la palabra estrés. Ahora mi hijo me dice que está estresado, ¿verdad? Entonces, ahora hasta los niños se estresan, ¿verdad? Sí, entonces, es increíble y nos ha pasado, ¿verdad? Álvaro viene del trabajo y le pasó cierta cosa y viene estresado, ¿verdad? O yo en la casa que estuve aquí todo el día y cuando viene él, entonces me desahogo con el estrés, ¿verdad? Entonces, ese estrés se lo pasamos muchas veces no solo a nuestro esposo, sino a nuestros hijos, hijos pequeños, hijos grandes, ¿verdad? Entonces ahí dice, ¿verdad? Que no los provoquemos a ira, pero tampoco pues que no transmitamos, ¿verdad? Eso negativo que nosotros tenemos. Sí, estamos viviendo un tiempo que el trajín del día a día, que el ir a trabajar, que las horas a uno se le pasan pero volando, cuando sentimos ya es mediodía, cuando sentimos ya es hora de regresar a casa, y vivimos una rutina. En un momento todo se vuelve rutinario, y eso como hijos de Dios definitivamente no puede pasar. Amén. ¿Sí? Porque debemos estar conscientes de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Entonces podemos nosotros encontrar la gracia de parte del Señor, ¿sí? Para llevar una vida tranquila, ¿sí? Para llevar una vida conforme al corazón del Señor y para saber cuál es el trato que le debemos de dar a nuestros hijos. Amén. Leamos por favor, amor. Amén, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. O sea, el cuidado que nosotros debemos darle a nuestra familia, a los nuestros, y siempre vemos este versículo y lo comparamos o lo relacionamos con dinero, ¿verdad? O sea, con la provisión que nosotros llevamos a nuestro hogar. Pero también no solo se trata de provisión material, ¿sí? Amén, sino que se trata de provisión espiritual también, ¿sí? Lo que nosotros vamos a darle a nuestros hijos, lo que nosotros les vamos a transmitir, les vamos a ministrar. Amén. Que venga del corazón del Señor, del Padre. Amén. Amén. Ahorita tú mencionabas algo, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo pensaba, ¿verdad? Que algunos tenemos hermanos que no creen en el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros, ¿verdad? Ser de bendición. Así es, sí. ¿Verdad? Invitarlos a la iglesia, orar por ellos, ¿verdad? Porque muchas veces parece ser perfecta la vida de nuestra familia, ¿verdad? Pero recordémonos que sin Cristo pues no va a ser perfecta, ¿verdad? No somos nada, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? En ese sentido, si tenemos hermanos que aún no conocen al Señor, ¿verdad? Amén. Que el Señor nos use a nosotros para que ellos puedan convertirse. Así es, cuanto más ponernos nosotros en la brecha para clamar y pedirle al Señor por ellos, ¿verdad? Para que la salvación que un día nosotros por misericordia y por gracia alcanzamos, ellos también puedan alcanzarla. Amén. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Sometimiento es sinónimo de sujeción, amén, y de sujeción de nuestra carne. Amén. Nosotros, cuando hay algún tipo de problema, ¿verdad? Nos defendemos, ¿sí? Sacamos nuestros argumentos, peleamos por nuestros derechos, ¿sí? Por nuestras causas, por los motivos, tenemos opiniones respecto a las situaciones que se dan y las queremos defender a capa y espada, ¿amén? Porque es nuestro ideal, porque tenemos la razón, ¿verdad? Pero como dice la palabra, someteos unos a otros, y es someteos en el amor del Señor, ¿amén? O sea, no es solo que defendamos nuestra causa, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, sino que esto sea con base en el amor del Señor, en ese amor que Él ha puesto en nuestras vidas. Amén.
Y en Gálatas capítulo 5 y versículo 24 dice: y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Pero dice, han crucificado su naturaleza de hombre. Amén. O sea, nuestra naturaleza de hombre es pecaminosa. Nuestra naturaleza de hombre es muchas veces contraria a la voluntad del Señor, ¿sí? Pero si nosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús, podemos tener la fortaleza para apagar nuestros deseos de pecar, ¿sí? Conforme a la voluntad del Señor, y esa es la forma que el Señor tiene, amén. Nosotros podemos entonces ponernos en los zapatos de nuestros hermanos, ver las necesidades que ellos tienen, los deseos que ellos tienen, y anteponerlos a los nuestros, amén, ¿sí? En Filipenses 2, versículo 3 y 4, dice la palabra: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. O sea, la palabra nos insta. Amén. Y aquí puede estar la clave, ¿sí? Para poder seguir la instrucción que viene de parte del Señor. Amén. Considerando a mi hermano más importante que a mí mismo, ¿sí? Y si yo considero con humildad, como dice la palabra, a mi hermano más grande como a mí mismo, entonces todo va a poder caminar de la forma en el plan que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Buscando no solo lo que yo quiero, no solo lo que yo necesito, sino qué necesita mi hermano, ¿sí? ¿Qué le hace falta a mi hermano? ¿En qué puedo ayudar a mi hermano? Y entonces, al tener esa actitud, también mi hermano va a tener esa actitud. ¿Amén? Y vamos a poder llevar una vida en bendición, una vida en armonía, una vida en amor. Amén. 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 Con lo que tú decías, muchas veces más si no es no se ha convertido en nuestro hermano, ¿verdad? Podemos ver solo los defectos en él, ¿verdad? Y aquí rápidamente en Mateo 7:3 dice: y porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano, dice, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo, ¿verdad? Amén. Entonces, como decía ahí, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Considerar lo más importante, dice, ¿verdad? Así y es. no estarlo juzgando. Así es. ¿Verdad? No ver los defectos, sino las cualidades, ¿verdad? Amén, amén. Debemos definitivamente morir a nuestra carne. Sí, a eso nos llama el Señor, a que muera nuestra carne, a que el hombre viejo muera. Amén, y pueda nacer el hombre nuevo. Y lo dice en 1 Pedro 2:23, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Amén. O sea, ¿cuál es la actitud como hijos de Dios que debemos tener? Si nos estamos peleando con nuestro propio hermano o con un hermano de la iglesia, ahora sí lo llevamos a un hermano de la iglesia. Amén. O por ejemplo, yo me voy a trabajar todos los días a la capital y le pido al Señor cada vez que me voy, definitivamente, pero le pido al Señor que me dé un corazón apacible, ¿verdad? Una actitud de humildad, porque es que uno se encuentra, hermano, con cada conductor en la calle que la chucha. Entonces, esta palabra definitivamente hasta es para uno, ¿verdad? Porque ¿cuál es la forma en la que uno debe reaccionar ante las situaciones? Y sin máxime, entonces, como les digo, con la familia, ¿sí? Máxime con mi hermano, que es, como decía mi esposa, es mi propia sangre. Amén. ¿Sí? Entonces, debemos reconocer y pedirle al Señor humildad. Amén. Y en primera de Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Esa es una versión en una traducción viviente. Profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados, o gran cantidad de faltas. El amor se lo debemos pedir al Señor, que more el amor en nuestro hogar, en nuestras familias. Amén. Y
Vemos también en 1 Corintios, amor, acompáñame a leer. Amén. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, qué bonito, qué bonito ese texto. Pero en verdad nosotros lo ponemos en práctica. Esa es la gran pregunta, ¿verdad?, que nos debemos hacer. El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y nosotros en el momento ya le dijimos a uno de nuestros hermanos, ya no te aguanto, ya no te soporto, o hasta nuestros hijos podemos haber sacado palabras de nuestra boca de esa naturaleza. Pero entonces si el amor, aquí la base es el amor en Cristo Jesús, y el amor que hay en tu corazón como hijo de Dios. Amén. Entonces, si tú que nos estás viendo, hermano o amigo, no conoces al Señor, yo creo que es un muy buen momento para que puedas reconocer en tu corazón la necesidad por el Señor, y que puedas pedirle al Señor que Él transforme tu vida, que Él entre en tu corazón y que reconozcas que Él es tu único y suficiente Salvador. Amén. Y hermano, en Cristo que nos ves, el Señor nos llama y nos insta, amén, a que podamos detenernos y escudriñar qué hay en nuestro hogar. Amén. Si el temor en un momento de nuestros hijos puede estar causando problemas en ellos, y que esto puede y va a desatar en algún momento una situación lamentable en nuestras familias, o por rivalidad, o por actitudes de desigualdad o de injusticia de parte de nosotros, pidámosle al Señor, amén, que su misericordia y su amor pueda transformar nuestras vidas. Amén. Escuchen esto, cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares y de las relaciones. El Espíritu Santo que mora en ti, el Espíritu Santo que el Señor ha derramado en tu vida, que pueda traer a tu corazón renovación, ¿sí? Y que pueda traer a tu vida una instrucción que venga de parte del Señor para que tu mente y tu corazón pueda ser transformado, y que tu hogar pueda ser transformado, amado hermano. Amén. Elevemos una oración al Padre y pidámosle que sea Él el que guíe nuestros pasos, hermanos. Que sea Él el que transforme lo que tenga que transformar. Que sea Él el que cambie, el que restaure y el que renueve tu hogar, tu vida y a tu familia. Amén. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, gracias, Padre amado, gracias, dándote gracias por este tiempo, Señor. Gracias, suplicándote, Padre amado, Señor, que tú cambies, que tú traigas, Señor, un espíritu, Señor, de sanidad, Señor. Que tú vengas, Padre, con un ungüento, Señor, y abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, Padre amado, y que podamos, Señor Jesús, perdonar y pedir perdón, Señor, si hemos sido, Señor, motivo de enemistad y de separación, Señor, en nuestro hogar, Padre. Tú has venido, Señor, para unir a las familias, Padre, para que podamos ser alcanzados, Señor Jesús, para que podamos hallar salvación, Señor. Pero muchas veces, Señor Jesús, las situaciones, muchas veces nuestro orgullo, muchas veces nuestra soberbia, Señor, no permite, Padre, que nos demos cuenta, Señor, y no permite, Señor, que en un momento podamos, Señor, tomar una actitud, Señor, con humildad de reconocer nuestros errores, Padre. Te pedimos perdón y te pedimos que tú obres, Señor Jesús. Que así, Señor, como en la vida de José, Señor, y sus hermanos, hubo restauración, Señor. Que así como en la vida de Jacob y Esaú hubo restauración, papito lindo. Que pueda haber, Señor, restauración en nuestros hogares, papito lindo. Para que podamos servirte, para que podamos amarte como tú mereces, papito lindo. Y con la libertad que viene de parte de ti, papito
papito lindo. leído, Señor Que seamos Jesús, luz en medio de que las si no tinieblas, amamos, Padre Padre, a amado. nuestro hermano, Que podamos, Señor, Jesús, amar, Señor no Jesús, podemos a nuestra amarte familia, a ti, así como tú Señor nos amas a Jesús. nosotros, papito lindo. Hoy bendecimos tu Gracias. nombre y te damos gracias por mis Precioso hermanos, eres, Señor. Señor. Bendícelos, cúbrelos, Perfecto, guárdalos Padre con tu celestial. sangre bendita, Bendice papito por lindo. nombre, Y Señor, que haya un los hogares espíritu de representados, restauración, Señor Jesús. que haya un espíritu de sanidad, Congregación, Señor, a sus Señor hogares, a sus Jesús. familias, papito lindo. Gracias te damos por este tiempo, Padre amado, y bendecimos y exaltamos tu santo nombre, que es sobre todo nombre, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano, y Amén. nos vemos primero en una próxima. Hasta pronto.